a partir de ahora solamente les tengo a ustedes dos, a Carlos y a Luisa Fernanda, conectados en videoconferencia, ¿vale? Pero lo que sí estoy es directo a través de internet, de forma que lo que yo voy a quedar grabado en YouTube. Perfecto. De esta forma, bueno, pues si alguien no se ha podido conectar, al menos queda grabado mi intervención. Claro. Dale. Todavía no tengo a nadie conectado porque yo puedo ver aquí cuántos se han conectado y veo que todo el enlace a los compañeros no se han conectado. Ya yo estoy conectada. Luisa, tú te has conectado, ¿no? Sí. Es que tú no haría falta que te conectaras porque ya me estás... Porque tú te y yo estoy ya estamos viendo. aquí en la tele. Exactamente. Si quieres, tú puedes cerrártelo para que no tengas conflictos en el ordenador. Vale. Al menos esto es la garantía de que tú me podías ver y ya has podido conectarte. Y el enlace lo he podido mandar, o sea que todo está bien. Listo. Dos espectadores. Bueno, pues voy a comenzar, ¿vale? Porque como de todas formas va a quedar grabado, pues no va a haber problema. Bien. Por mi presentación. Y comenzamos. Voy a compartir, bueno, primero la bienvenida y las gracias por conectarse a la conferencia en la que voy a tratar de explicarles unas ideas generales de escribir un artículo científico. Previo a ello, sí que es importante que todo investigador tenga muy presente las bases de datos donde están las revistas, donde se publican los artículos, donde nosotros vamos a intentar publicar nuestra investigación. Mi idea es que ustedes se hagan una idea general de qué es todo esto de la investigación en lo que se refiere a publicaciones científicas y el cómo publicar. Bueno, pues les voy a compartir mi pantalla. Compartir toda la pantalla al principio, pero no se preocupen. Vamos a ver. Pantalla completa. Un segundito. Aquí. A ver bien, así que prefiero no poner pantalla completa. De esta forma que se vea solo la diapositiva. Así. Porque no sé lo que van a ver. Bueno, pues unas consideraciones básicas sobre escribir artículos científicos. Pero comentarles que
redactar un artículo no es algo fácil. No es como escribir una carta, que te pones a escribir. Un segundito, a ver qué están hablando. No es como escribir una carta, que es escribir algo impersonal o personal, pero utilizas un lenguaje, pues a lo mejor más coloquial o un lenguaje en el que te diriges a una persona. Cuando escribimos un artículo científico, guardar un poco la forma de escribir, el estilo. Lo cierto es que no hay una fórmula mágica de cómo hacerlo. Hay un estilo que todos los investigadores más o menos seguimos. Entonces, como no hay una fórmula mágica, lo que voy a intentar es explicarles o compartirles mis experiencias. Comenzaremos dando unas consideraciones preliminares sobre qué es esto de las publicaciones y luego hablaremos de cómo se redacta para enviar el artículo a una revista, cómo es el proceso de evaluación que hemos pues cómo se publica. Bueno, pues escribir el artículo no es lo primero que se hace. A pesar de que mucha gente lo que hace es producir, escribir artículos, yo me pregunto, bueno, no, es que tengo unas ideas, yo creo. Ese no es el camino. El camino es que para escribir un artículo científico tienes que tener algo que contar, tienes que tener unos resultados de algo. Entonces, no se puede publicar una información si previamente no se ha generado un conocimiento, si previamente no se ha hecho una recopilación de información, si se ha hecho unas pruebas, has recopilado, tú puedes saber dónde está el conocimiento, cuál es el punto en el que se encuentra un conocimiento y qué es lo que tú puedes aportar. Lo importante, otra cosa es que las revistas especializadas en materia, en el cáncer, en educación, en e-learning, cualquier cosa que no haya tenido el procedimiento científico. Y el procedimiento científico, si os han hablado ya un poquito de él, pues requiere primero buscar información adecuada en artículos, en papers. El punto de partida y conocer qué es lo que tú podrías aportar nuevo, crear una metodología de cómo vas si vas a necesitar participantes, si vas a hacer pruebas experimentales. Una vez que has hecho recoges unos resultados, que analizarlos, a lo mejor con estadísticas o simplemente un análisis visual de qué es lo que ocurre con esos datos, pues para que los puedas analizar, los puedas discutir y finalmente tengas unas conclusiones. Procedimiento científico. Si has hecho ese procedimiento científico, ahora es el momento de escribirlo, de publicarlo. Y toda publicación, toda revista, tiene de forma que no se trata que tú escribes el artículo y lo mandas para que lo publiquen. En la revista hay un editor que le dará el artículo a
revisión por pares, de forma que al menos 2 personas revisan tu artículo. Lo normal es que haya 3 revisores. Esos revisores de la revista, pues al final deciden si artículo está completo, si le falta algo indicado, o si tiene entidad, si no la tiene. Bueno, te dan una serie de opciones para que lo mejores. Si el artículo está perfecto, pues a lo mejor directamente te dicen que se publica así, o en el peor de los casos, pues te dicen que no se publica o que se rechaza una serie de condiciones. Pues, como decíamos, un conocimiento nuevo de un proceso de investigación, que es lo que ustedes están haciendo ahora. Ustedes van a estar durante un par de años, o durante 3, 4 años, en un proceso de investigación. Ese proceso, pues, aquí tenemos un esquema, pues la idea, ustedes tienen una idea, lo que quieren es solucionar un problema, una inquietud o tienen una curiosidad, para lo cual tienen que buscar información para saber qué es lo que hay acerca de esa idea similar a la idea que ustedes tienen, para lo cual pues hay que ir a las bases de datos, que vamos a intentar verlas aquí, es de lo que yo quiero que ustedes aquí vean, base de datos científicas, las revistas, buscar en internet, todo esto. Además, hay que planificar esa investigación. Toda esa información dice, bueno, pues mi objetivo, ahora que sé el punto de partida, mi objetivo van a ser este y este. Las necesidades que hay son estas, o las lagunas que hay, porque eso es lo que tú quieres en el conocimiento. Normalmente las investigaciones hay que financiarlas, porque es necesario tener recursos. Doctorando, pues a lo mejor no forman parte de proyectos o la investigación la hacen ustedes mismos, pero normalmente hay que buscar convocatorias de las universidades o del ministerio o del gobierno donde ustedes, investigador, presenta un proyecto y se lo financian, le dan dinero para que puedan llevar a cabo la investigación. Con ese dinero, pues, se puede contratar a más investigadores, se pueden comprar materiales, equipos. Bueno, en definitiva es que tengas dinero para realizar tu trabajo. ¿Qué tienes el dinero? Pues comienza el desarrollo de la investigación, en el que haces las pruebas, los experimentos, recoges los datos, haces el análisis, tus resultados. Pues una vez que tenemos todo eso y has obtenido unos resultados, llega el momento crucial, y es que tus resultados hay que comunicarlos, los resultados hay que difundirlos. Y para difundirlos, lo realizaremos en congresos, en libros. Normalmente, cuando hablamos de investigación, lo que hablamos es de difundir en congresos y en revistas. Por supuesto, científicas. ¿Qué hablamos de congresos? Los congresos, además de tener que ir físicamente a la ciudad donde se celebra el congreso, pues previamente habrás tenido que escribir un artículo bajo una revisión también por pares, igual que las revistas, te aceptan el artículo congreso a presentarlo. Importante, el artículo del congreso sea publicado en una revista o en una publicación
que esté indexada en las bases de datos científicas. Yo les voy a hablar de las bases de Scopus, Web of Science. Entonces, yo aquí hago mucho hincapié porque muchos congresos lo que hacen es publicar los artículos en un libro al que le ponen ISBN. La verdad que eso tiene poco valor desde el punto de vista científico. Esos libros tienen poca difusión. Si la publicación del congreso en una base de datos es la forma de que otros investigadores puedan acceder a esos artículos que ustedes presentaron en los congresos y, por tanto, vuestras acciones tendrán lo que se espera, la difusión y el impacto para que pueda llegar a otros investigadores. Ante los congresos, eso deben tener la garantía que tu publicación esté en una base de datos indexada. Bueno, pues tipos de publicaciones. ¿La revista está indexada o la revista no está indexada? Pues está indexada significa pues que está dentro de una base de datos científica. Esto yo, lo que digo, hablaremos de la base de datos de Scopus, que pertenece a una editorial que es Elsevier, y la base de datos Web of Science, que pertenece a la editorial de Thomson & Reuters. Las revistas no indexadas no están dentro de esas bases de datos y, por tanto, suele ser más difícil que un investigador encuentre, se haya publicado en esas revistas. ¿Por qué? Pues porque son revistas de poca difusión, de poca entidad. Y normalmente la comunidad científica, cuando tiene que buscar algo, lo busca en las bases de datos que os he comentado. ¿Dónde se publica? Pues hay que seleccionar la revista. Se clasifican temáticas, que ahora lo vamos a ver en la base de datos. Se clasifican por áreas temáticas, de forma que si vuestra es ciencias de la computación, pues tendremos que ir a la categoría de ciencia de computación para ver qué revistas hay en esa categoría, y dentro de todas esas revistas hay que ver qué revista es de la temática publicando o que ustedes están trabajando. Normalmente hay que publicar en inglés, hay que trabajar los artículos en inglés. Esto tiene un motivo, y es que toda publicación que no es inglés, que no se hace en inglés, pues tiene y una menor visibilidad, porque al fin y al cabo casi todo el mundo escribe en inglés, casi todo el mundo en la comunidad científica escribe en inglés. Tu investigación no está en este idioma, pues va a ser muy difícil que alguien te lea. Te lea, y otra cosa también importante es que te citen, porque si a alguien le ha interesado lo que tú has escrito, él luego te va a citar. Y eso también es importante para nosotros, porque nos da cierta categoría de que tus artículos están siendo utilizados en otras investigaciones como puntos de partida o como conocimiento el tuyo que se está utilizando en otras investigaciones. Otra cosa es el factor de impacto. Por un lado, decimos, la revista está indexada. Ya sabemos lo que es, que está en la base de datos. Y por otro lado, decimos, la revista tiene índice de impacto. Son dos cosas distintas. El índice de impacto, un número, un valor que se le da a la revista porque tiene cierta importancia. ¿Por qué tiene importancia la revista?
Pues porque los artículos de esa revista están siendo muy citados. La idea es que pues ha creado un sistema para medir veces se citan los artículos de una revista. Se puede saber pues, que en la revista Computer Science, pues todos los artículos de esa revista pues, ha sido citado 4.000 veces en un año. Bueno, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, pues resulta que hay una fórmula que dice si 4.000 es un valor adecuado como para tener calidad. Entonces, la idea, a través de esa fórmula, cuando una revista adquiere un nivel, pues dice factor de impacto. La revista tiene un valor determinado porque ha sido muy citada. Hay otras revistas, a lo mejor, que han tenido 100 citas, lo pones en la fórmula y un número, pero no tiene factor de impacto. ¿Por qué? Pues porque se considera que empiezas a tener factor de impacto cuando el valor de esa fórmula es superior a un número, el que sea. ¿Vale? Lo normal es que las revistas están indexadas en la base de datos, pero no todas las que están indexadas en la base de datos tienen factor de impacto, porque en la base de datos son revistas científicas y son revistas buenas, pero algunas de ellas, muchas citas. Esas se les da un premio, el premio es el factor de impacto. Se suele decir que tienen arbitraje o revistas sin arbitraje. Arbitraje son pues las que no tienen, las que no se les ha realizado un pares. Entonces, esas revistas no nos interesan porque realmente no tienen un valor que avale que la investigación que se ha entregado es buena, porque nadie la ha revisado. Lo que interesan son las revistas con arbitraje o revistas con revisión por pares. Son las que garantizan que otros científicos las han su trabajo, incluso te lo pueden haber mejorado. Bueno, aquí la idea es revista con arbitraje indexada, es aquella que bases de datos con arbitraje indexada y con índice de impacto, pues que están en la base de datos, pero además tienen... Y yo ahora os preguntaría, ¿y qué nos interesa si vamos a publicar? Pues está claro, nos interesa una revista que tenga índice de impacto. Lo de indexada, porque si tiene índice de impacto, obligatoriamente está indexada en una de las bases de datos. Vamos a venir a esta diapositiva. Las bases de datos que quiero que veamos es el Web of Science, Web of Knowledge, y en la Web of Science hay dos clasificaciones. Está el Science Citation Index, el SCI, Social Science Citation Index, el SSCI. Digamos que hay dos categorías donde los artículos con índice de impacto. Las categorías de revistas de ciencias y otras son las categorías de ciencias sociales.
esto sea más fácil de comprender, me voy a ir y os lo voy a explicar desde allá. Organizar a la web. Realmente yo no sé cómo se accede desde aquí, desde vuestra universidad, a del Web of Science y a la base de datos de Scopus. Pero yo voy a acceder, que yo accedo desde mi universidad. Preguntar, normalmente al servicio de biblioteca le pueden preguntar cómo acceder a la base de datos. Bueno, pues fíjense, yo en mi universidad tengo esta forma de acceder. Venir a Science o venir a Scopus. Voy a empezar con Web of Science. Voy a elegir mi universidad. Un sistema parecido a este será el que tienen ustedes. Acceder. Ah, está. Es que va un poquito despacio la red. Muy lenta la red. Vale, ahora ya está entrando. Ah. Sí. Va lento porque estoy en directo. Estoy por ahí. Bien. Compañeros, esta parte a mí es la más importante de la conferencia que les estoy dando. Bien, estamos en Web of Science. La base de datos. En esta base de datos, conocer de un autor, revistas, artículos, puedo buscar cualquier cosa. Pero lo que sí es cierto es que todo lo que hay aquí, o sea, de calidad, es donde están los artículos científicos. Y aquí es donde tendríamos que conseguir que nuestros artículos estén. Porque si yo tengo que buscar algo, lo busco aquí. Esto es el buscador, búsqueda básica. Puedo hacer una búsqueda por títulos, por nombre de publicación, o sea, buscar una revista. Voy a hacer un inciso indicando lo que es el DOI. El DOI, muy a pesar de lo que algunas personas consideran, algunos creen que el DOI es un índice de impacto. Alguna vez he escuchado a algunas personas decir, no, es que mi artículo tiene un DOI, mi artículo tiene DOI. Mira, el DOI no es nada. Es el enlace web para ir directamente al artículo. Entonces, si yo, todos mis artículos tienen un DOI, pues es la dirección que la puedo dar a ti para que la pones en el buscador y directamente se abre el artículo. Y directamente va a la revista donde está el artículo. Entonces, no es nada, es simplemente un servicio. Bueno, pues la idea es que si tienes el DOI desde aquí también lo puedes buscar. Bueno, pues voy a buscar por autor. Bueno, pues para muestra un botón, me voy a buscar yo mismo. Y aquí salen
los artículos de este autor. Si estoy interesado en alguno de ellos, pues puedo ver su Astra, clicando en Astra, o puedo clicar sobre el artículo, tener los datos de ese artículo. Desde aquí no puedo sitio para que se abra el artículo. No, el artículo no está aquí. Aquí están los datos del artículo. Entonces yo aquí puedo buscar el artículo que me interesa, los datos, y ahora a la revista o iré... Lo que sí puedo encontrar es el DOI, ¿veis? Lo estoy señalando. Lo puedo clicar, me abro el navegador estará aquí a la revista. Bien. Incluso aquí, que estamos todavía en el Web of Science, esta tiene índice de impacto, pues un enlace para ver el impacto que tiene. Ya que estoy aquí, en el año 2016, que es el último que está disponible, evidentemente el 2017 todavía no se sabe el impacto porque no ha terminado el año, este era el impacto que tenía. Esta revista está en la categoría Education and Educational Research. Es la categoría del JCR. JCR es el índice de impacto, que se llama así, índice de impacto JCR. Y se llama así aquí, en la Web of Science. Cuando vayamos a Scopus, el índice de impacto se llama SJR. De datos, el índice de impacto se llama de otra forma. ¿Vale? Bien, me dice además que en esta categoría, de 235 revistas que hay, ocupa la posición 147. ¿Qué es eso? Pues en Web of Science, en la base de datos, hay muchísimas revistas de educación. 4.000 revistas, pero de las 4.000, solamente 235 tienen índice de impacto. Aquello que os comentaba de las fórmulas. Bien, y de las 235, de la que tiene mayor índice de impacto al que tiene menos, pues está en la posición 137. Además, esas 235 revistas se dividen en cuartiles, en 4 partes. Pues 235 lo divido entre 4, pues las primeras 60 revistas son del cuartil 1, 60 son del cuartil 2, las otras del cuartil 3 y las siguientes del cuartil 4. Vuelvo con una pregunta. Si yo consigo publicar en una revista que está indexada y que tiene índice de impacto, ¿en qué cuartil me gustaría que estuviera? Que estuviera en el cuartil 1. Significa que estás arriba del todo. Son las mejores revistas. Estar en el cuartil 4 tampoco está mal, ¿vale? Porque tienes índice de impacto. Sí que es cierto que cada vez se está poniendo más duro el tema este de los investigadores y hay veces que nos dicen que las revistas del cuartil 4 es que ya no tienen importancia. Bueno, perdona. Cada uno puede o realmente has publicado en una revista que realmente encajaba tu tema, importante, pero esa revista, pues, está en el Q4. Si tu tema hubiera encajado mejor en una revista de Q1, pues a lo mejor lo hubieras llevado a esa revista, pero
Entonces, voy a volver atrás. Bueno, hay información, artículo, hay mucha información. Por ejemplo, aquí te dice que este artículo lo han citado una vez. Puedes ver quién lo ha citado. O sea, yo ahora me ha citado. Bueno, pues me ha citado aquí esta persona. Y recientemente, en agosto. Ojo, aquí aparecen solamente las personas que te han citado, pero los que te han citado en revistas que están en JCR. Te pueden citar en otras revistas, pero que no estén indexadas. Pero volvemos a lo de antes. Es como si no existiera en la comunidad científica. Bien, pues voy a volver para atrás. Y bueno, pues cuando buscas a un autor, incluso puedes analizar o ver aquí su informe de citas. Clicamos. Y este sería este autor, Martín Gutiérrez, pues dice que tiene 51 publicaciones aquí, en la Web of Science. Ojo, no quiere decir que sean 50 publicaciones de JCR. Ojalá. Pero son 51 que están en la base de datos. De estas 51, algunas estarán en JCR y otras no. Otro valor que da es el índice H. Este valor es índice H7. Esto significa que tienes 7 revistas que han tenido más de 7 citas. O sea, 7 revistas que tienen más de 7 citas. Es posible que tenga 5 revistas que tengan 20, 40 citas. Pero entonces, el concepto es que hay 7 de 7. ¿De acuerdo? Número de veces que han citado a este autor, pero este autor a veces cita sus propios trabajos. Yo cuando escribo un artículo, pues a veces hago referencia a un artículo mío previo. Bien, pues además me está indicando las citas que no son propias. O sea, de 161 a 93 hay como 30 citas, 32, que son mías propias, que yo mismo me cité. ¿Vale? Este dato también es interesante porque así puedes saber realmente, porque el citarme yo no significa que no es... Bien, vuelvo atrás. Bueno, pues esto era Web of Science. Como decíamos, podemos hacer búsquedas incluso por temática, por autores, por lo que queramos. Pero aquí en la parte superior hay un menú y podemos ir al Journal Report, al JCR. Y ahora nos vamos a centrar en las revistas que realmente tienen índice de impacto. Bien, pues aquí las tenemos. Lo que aparece así en primera pantalla, pues son las categorías. Pues tenemos aquí categoría de... no, categorías no, lo que tenemos aquí son los journals. Aquí tenemos los artículos, ¿vale? Y te dicen el índice de impacto que tienen. Podríamos seleccionar una categoría determinada. Podemos buscar Computer Science, algo de Computer. Inteligencia artificial. Tenemos que refine. Me aparecen solamente las revistas de Computer Science. Entonces, si yo he hecho
una investigación y ahora quiero difundirlo, quiero escribir un artículo, pues voy a buscar a qué revista quiero publicar. Pues, por ejemplo, esta, Pattern Recognition. Clicamos en ella y vamos a saber esta revista, si es buena, en qué ranking está. Vale, pues aquí aparece. Me dice el índice de impacto que tuvo todos los años. Valor que hay que consultar es el ranking. Nos venimos al rank. Dice en qué cuartil está. Suerte, al buscarla, es un Q1. Pues estupendo, esta es la revista que necesitamos para publicar. Pues ya tenemos la información, tomamos el o tomamos el ISSN. Lo más importante quizá es tomar por ISSN y buscamos. Aparecen la guía para autores, aquí me dice pues todo eso. Bueno, pues este sería un poco el procedimiento. Si yo tengo una revista, esta de aquí, por ejemplo, la Eurasia, pues quiero saber si esta revista es indexada o no. O sea, si tiene índice de impacto JCR. Pues es saber ISSN. Voy a coger. Normalmente las revistas tienen dos ISSN, el electrónico y el impreso. Que utilicen siempre el impreso para buscar buscador y lo voy a poner. Perfecto. Esto significa que la revista está, la clicamos, su histórico. Ver el ranking, como antes, y vemos que esta revista, pues en los últimos años estuvo en un Q2 y ha pasado a un Q3. Bajando. Un consejo que les voy a dar. Cuando busco publicar algo, decimos, no, yo voy a ir a una revista Q4 porque voy más seguro. Q1 va a ser mucho para mí. Te puedes llevar la sorpresa. Una revista Q4, y si la revista Q4 está muy abajo, o sea, imagínate que la categoría son 80 revistas y la tuya está en la posición 79. Vale, está en Q4, pero a lo mejor este año, cuando tú publiques, estaba en Q4, pero el año que viene, cuando salgan los valores que están en JCR, posiblemente tu revista, que estaba en la posición 79 por JCR, ha salido. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que tú has publicado en un año, la revista ha salido del ranking JCR y por tanto tu artículo ya no está en... Y eso es un problema. De ir a revistas que están en el Q4 muy abajo. Entonces yo siempre recomiendo que apuntemos arriba, Q2, Q3, Q1. De Q4 no busques una que esté en una posición que esté muy en la cola.
que esté más o menos en la mitad del Q4. Más cosas. Podemos buscar, podemos refinar las búsquedas, y yo he estado buscando tanto de ciencias como de ciencias sociales. Si desclico las ciencias sociales, entonces solamente las de ciencias. Al contrario. O puedo decir que quiero las Open Access. Open Access es que son en abierto. ¿Vale? Para poder acceder a las revistas hay que tener conexión, normalmente conexión a través de la universidad o de la biblioteca de la universidad, que os da acceso a todos los recursos electrónicos, paga por ellos. Entonces podréis acceder a todas estas revistas, ¿no? Porque son de pago. Pero hay últimamente una tendencia de crear revistas de acceso libre. De forma que estas revistas pues ya no son de pago y puedes acceder a ellas desde cualquier punto. Bueno, pues no le voy a dedicar más a esta base de datos, simplemente que ustedes en ella y busquen. Luego tenemos el Scopus. La otra opción es ir a Scopus. Hace una hora, ¿eh? Recuerdo que Scopus también es una base de datos. Bien, mira, aquí me está diciendo que voy a entrar por la Universidad de Nuevo León. Voy a continuar. Vale. Y ya he accedido. Entonces puedo hacer búsquedas por documentos, por autores, buscar por universidades, que me dé todo lo que hace la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a buscar por autores. Por ejemplo, me pongo otra vez yo y vamos a buscar. Y aquí aparezco. Me dice que tengo 53 documentos. Recordad que en la anterior base de datos tenía 51 documentos. Aquí tengo 53. ¿Por qué? Porque son dos bases de datos distintas. Y son dos bases de datos pues, que tienen sus criterios para seleccionar los artículos dentro de la base de datos. Entonces, por eso en uno hay uno y en otro valor. No te preocupes si tienes fallos, porque esto va a quedar grabado. Aquí. Bueno, pues he clicado sobre los 53 documentos y aquí puedo ver los documentos y me dice en qué revista está publicado. ¿Cuántas citas tiene? Voy a intentar hacer un poquito más grande. ¿Cuántas citas tiene? Esto era lo que os decía antes. Aquí hay 103 citas, 24, 23. Pues no tiene el por qué coincidir el índice H. Posiblemente aquí mi índice H sea más grande. Tengo 8 artículos que tienen más de 8 citas. Artículos que no tienen 9 citas, ¿vale? Este solamente tiene 8 citas. Entonces, mi índice H son 8 artículos en Scopus.
Bueno, cuando clicamos aquí podemos hacer varias formas. Clicando el artículo, te da un resumen del mismo, de forma que el DOI, como hemos dicho antes, el navegador y buscar el artículo directamente y descargarlo. Hay varias opciones. Aquí dice salvar a Mendeley. No sé si lo conocéis, pero ya os lo digo para que busquen un video tutorial en YouTube y aprendan a usarlo. Mendeley es un gestor bibliográfico. Si yo he consultado este artículo, aquí a salvarlo, me guarda toda la metadata de este artículo en un programita o en la propia nube, de forma que cuando estoy haciendo un artículo puedo ir poniendo las citas directamente desde Mendeley. Y cuando he terminado el artículo y pongo el apartado de referencias, me pone las referencias que yo he ido escribiendo en el artículo, todas de forma automática y en el formato que le indiquemos. El formato APA, el formato o en otro formato, ¿vale? Pero es muy importante que aprendan a usarlo, quitar muchísimo, muchísimo, muchísimo la vida. Y ustedes están empezando el doctorado y lo que van a hacer, lo que hemos hecho todos, que van a ir escribiendo los artículos y van a ir escribiendo entre paréntesis la cita de la unión. Y luego cuando terminan escriben las referencias todas una a una y ya saben que poner las referencias es arduo y pesado. Coma, iniciales, el título en cursiva, número de página, es muy duro. Es muy duro escribirlas y luego, si tienes que modificar algo, quitas o pones otra vez volver a empezar. Con este tipo de herramientas le facilitará la vida porque será todo automatizado. Un video tutorial de Mendeley. Buscamos un video tutorial de Mendeley y aprendemos. Bien. A ver. Evidentemente puedo clicar sobre cualquier autor que han colaborado conmigo y de esta forma ver las publicaciones de esos autores. Bien. Cuando artículo, antes son cosas que no nos dicen, un artículo en una base de datos se te asigna una ID de autor. Sería lo ideal que cada vez que escribes un artículo, pues te identificara como autor. Al final te aparecieran todos tus artículos, ¿no? Como me aparecen a mí aquí, los 53 artículos todos juntos. Pero hay veces, pues que cosas de las bases de datos, las metadatas, pues unas veces identifica como Jorge Martín Gutiérrez, otras veces como Jorge Martín, otras veces como Jorge Gutiérrez. Entonces, a veces puede ocurrir que tú eres 3 autores distintos, porque tienes 3 IDs distintas. Entonces, tienes que, de vez en cuando, chequear que tú sabes que has publicado un artículo, entonces lo buscas por artículo, no por autor. Entonces dices, ah, mira, es que me han creado una nueva ID de autor. Entonces, tiene en la parte inferior, tiene un contacta con nosotros,
para que le puedas indicar este ID de autor y este ID de autor es el mismo. Por favor, me lo unen. Y lo hacen en un par de días lo tienes unido. ¿Vale? Pero hay que hacerlo porque normalmente utilizamos nuestros perfiles para difundirlo o nos están buscando autores y no nos encuentran por esa dispersión que puede ocurrir. Bueno, no me voy a entretener mucho más en esto, pero dedíquenle un rato voy a volver, un momentito, voy a volver a la presentación. Y vamos a otra presentación. Vamos a hablar ahora de artículo. ¿Cómo se redacta? A la hora de redactar, bueno, pues tenemos que tener un título, hay que indicar los autores. Sobre el título, debe ser no excesivamente largo. Hay veces que las revistas te indican el tamaño que debe tener el título, pero muy importante, que el título sea fiel reflejo de la investigación. En el título tiene que haber palabras, las palabras más importantes el artículo. Simulación, entorno, lo que sea. Pero ustedes saben lo que serían las palabras más importantes en el título, porque es el reclamo para que alguien le lea. Los autores siempre, por favor, siempre de la misma forma. No escriban en un artículo Jorge Martín, en otro Jorge Martín Gutiérrez, en otro Jorge Martín-Gutiérrez. No, siempre la misma forma de nombre, para que luego las bases de datos siempre les identifique igual y no tengan el problema ese que les decía. En el resumen, tienen que indicar una idea, la idea principal al principio, unas ideas secundarias, luego en una línea también cuál ha sido el método de trabajo o el resultado que han obtenido, pero muy, muy brevemente, y una conclusión. El resumen es difícil hacerlo porque debe contener todo lo que es el artículo. Quédense con esta idea. Una idea general, el trabajo que se ha realizado y un resultado o conclusión. Todo artículo tiene que tener una introducción, arte. El estado del arte ya les habrán comentado que es estudiar otros papers que hayan sido, que vayan de la misma temática de lo que ustedes están trabajando, porque tienen que saber cuál es el punto de partida, de esta forma conocer qué es lo que ustedes pueden aportar nuevo. Entonces aquí hay que referenciar a autores. Hemos sacado toda esa información de las bases de datos que acabamos de ver. Artículos. A la hora de buscar artículos, también podíamos haber hecho búsquedas por palabras clave. O sea, podríamos haber buscado realidad virtual, simulación, deep learning. Podíamos utilizar cualquier palabra clave para buscar. Y nos saldrían pues, los artículos. Después de la exposición del estado del arte, la idea es indicar
cuáles son las hipótesis o los objetivos de tu trabajo, de lo que vas a exponer. Que has marcado los objetivos, ya podemos pasar al apartado de material, participantes, si habéis tenido participantes en la investigación. De lo que se trata es de describir, todo esto es describir vuestro trabajo. Es la parte más fácil de un artículo, porque realmente es lo que has trabajado. Pues con qué equipos de trabajo, con qué materiales, cómo eran los participantes, qué edad tenían, qué perfiles, cómo has hecho la investigación, pues, bueno, todo eso. El siguiente apartado tiene que ser los resultados. Los resultados es algo descriptivo, no se trata de escribir, a no ser que sean resultados cualitativos. Si son unos resultados cuantitativos, pues la idea es pues, hacer tablas con los datos y además se añadiría un apartado de análisis, aunque lo pueden poner en el mismo de resultados. Una cosa son los datos y esos datos los puedes tratar con estadística o con lo que sea para tener un resultado final. A continuación de eso se hace un análisis o una discusión de los resultados en el que es tu opinión personal, percepciones de lo que has encontrado. Análisis y discusión. Y finalmente, conclusiones. Todo artículo debe llevar la bibliografía. Y en el caso que haya habido financiación o para ese trabajo, habría que poner un apartado de agradecimiento en el que indica cuál es el proyecto o la empresa o el gobierno que te está financiando la acción. Por supuesto también, pues si hay que agradecerle a alguna persona o algo así, pues a persona o a una institución facilitado utilizar unos equipos, pues se podría indicar. Bueno, en las siguientes diapositivas, yo todo esto os lo voy a pasar, os lo voy a mandar. Se indica que deberíais comenzar a una vez, esto es una percepción mía, una vez que hayáis revisado al menos 100 resúmenes de trabajos que estén relacionados con vuestro tema. O sea, no se trata de leerse, porque vamos a buscar en internet, a ver, hablo de 100 artículos porque estamos hablando de toda vuestra tesis. No es que para un tema concreto voy a tener que leerme 100 artículos, no. Y tampoco es que haya que leerlos todos completos, sino que tú haces las búsquedas y lo primero es leerte. Si el resumen te da indicios de que hay algo dentro del artículo que te puede interesar, le haces una lectura vertical, yo lo llamo así, una lectura vertical o una lectura por encima a todo el artículo y te detienes en aquella parte que te resulte más importante. Artículos a lo mejor te interesa el estado del arte que tienen, pues porque te facilitan mucho a hacer el tuyo, pues te puede interesar el cómo han hecho el método o cómo han hecho las pruebas, y en otros te puede interesar el cómo han analizado los datos, pues se han utilizado estadística determinada, pues se han utilizado Cronbach o ANOVA o Mancova. Eso te hace saber pues un poco cómo se trabaja la investigación similar a la tuya.
el análisis de resultados, todos los resultados se organizan en tablas y en figuras. En cálculo no hay que hacer un desarrollo. Los cálculos que haces se presentan en tablas. Y lo normal es no llenar unas tablas de datos que realmente, pues, que no tengan mucho valor, de los necesarios. Por ejemplo, si estás haciendo un alfa de Cronbachs o algo así, pues a lo mejor si que des los cálculos de la media, la desviación típica o la desviación estándar, pues a lo mejor no te hacen falta que los pongas. O a lo mejor sí, todo depende de lo que estemos analizando y cómo lo estemos analizando. Lo que quiero decir aquí es que no pongan datos por poner, sino que sean los justos. Bueno, pues si encuentras algo que es novedoso, dices, estupendo, ya tengo material para escribir el artículo. Y otras veces dices, ay, pues esto no es lo que yo me esperaba, porque yo pensaba que iba a haber una mejora o iba a haber algo, mejorar a este sistema, y te ha salido que no. Entonces tú dices, vale, esto ya no vale para nada, esto ya no se va a publicar. No, no tiene. Quizás el que te haya salido que no a lo que tú esperabas es un indicio para publicarlo también, porque se publica tanto lo que tú a priori esperas como lo que no esperas. Es posible que eso tenga cierto interés o una conclusión de que esto no tiene sentido o esto no se hace. ¿Y por qué? Estás dando un punto de partida a otros científicos, a otros investigadores para que sepan, pues no, es que por aquí no se va porque esto, vale, ya hubo alguien que lo dijo. De las estrategias, de que hay que familiarizarse con el formato, ya os he dicho algunas recomendaciones. La siguiente. Sí, es importante que también el artículo tiene que tener una congruencia. A mí me llegan algunos artículos que no tienen nada que ver el estado del arte luego el trabajo que estaban haciendo. O a lo mejor todo está muy bien en el artículo, pero luego y las conclusiones no aportan nada. Tiene que aportar algo. O sea, tú has datos, dime esos datos interpretas. O a ti, ¿qué es lo que te sugieren esos datos? Un error que solemos cometer a veces cuando somos novatos, tenemos los datos y ahora no sabemos muy bien significan esos resultados y no sabemos decir nada y no lo decimos. Entonces, es una pena que el artículo puede estar muy bien, el trabajo está muy bien, pero la discusión muy pobre. Si el autor considera que el trabajo está muy bien, te empieza a ayudar y te dice, tiene que hacer mejoras en la discusión o tiene que hacer mejoras en las conclusiones. Y él te empieza a decir por dónde deberías escribiendo. Se llama, ustedes tendrían que hacer una primera revisión después del editor. Eso es muy buena noticia que el editor te mande a hacer correcciones o revisiones, porque significa que ese artículo se va a publicar. Entonces, en el momento que te digan que hagas revisiones, contento porque necesitas un poquito más de esfuerzo
y podrás al final publicarlo. No voy a contar mucho más de esto. Un poquito en el tema de los materiales y métodos. En este apartado hay que describir los aparatos, los equipos, las encuestas, si son encuestas propias o son encuestas de otros o son test o formularios que estén validados de forma internacional o algo así. Hay que describir a los participantes, la edad, el sexo, estatus social, cultural, en función de lo que estemos trabajando. Hay que describir la técnica que has utilizado, cómo la has hecho, si es una técnica o es un método de otro autor y tú estás siguiendo lo mismo, pues hay que indicarlo. El resultado, hay que indicar el por qué técnica estadística determinada o el por qué haces el análisis cualitativo. Cualitativo sería descriptivo. Como comentaba, fundamentados en tablas, figuras, no hay que poner muchísimo texto. Eso lo dejamos directamente para el análisis. Deben ser autoexplicativos, no caer en el error de, bueno, la F de Fisher es mayor que 0,5. Es porque esto, por esto, porque como es mayor que tal, y hacer ahí una explicación estadística. No, eso no se hace. De la técnica estadística y nada más. Se sabe esa fórmula, sabe cómo se calcula y demás. ¿Vale? No explicamos la estadística. Los gráficos que sean claros, no cosas muy sofisticadas porque se pierde la gente. Y, importante, no repetir. Si pones con números, no pongas luego esos datos con un gráfico, o lo pones de una forma o lo pones de otra. Es utilizar un diagrama de flujo, explicar el diseño experimental que se ha hecho y con esto mucha descripción. La interpretación de los resultados es lo que al principio nos puede costar. Para eso vuestro director de tesis os debe ir ayudando a ver esos números que os van saliendo, esos resultados, pues saber decir, bueno, pues esto implica la técnica, ocurre esto, ocurre otra cosa, ¿vale? Ahí hay que empezar a ayudar. Y en las conclusiones, la conclusión no es una reseña del trabajo. Esto también es algo que me encuentro mucho. En las conclusiones lo que hacen es un resumen. No, el resumen ya está arriba, ya está al inicio. La conclusión, una certificación es asentamiento dado que has obtenido y ese resultado. Implica que hay una mejora en esto, o este resultado implica que hay este comportamiento, este resultado implica lo que sea. Esas son las conclusiones. Como decía, siempre intentando la normativa que diga la revista, ya sea APA, ICUBO o lo que sea, para lo cual utilicen Mendeley, yo es el que utilizo últimamente, pero hay muchos otros
y os pueden facilitar el trabajo muy mucho. Para terminar, les voy a enseñar revisor de revistas. Tengo un par de artículos pendientes. Entonces les voy a llevar a la plataforma donde yo tengo que revisar este artículo. Van a ver lo que hay otro lado, ¿vale? Aquí. Sí. A ver, voy a volver atrás. Voy a volver atrás. Bueno, es esta revista. Cuando entras en la revista, pues te logueas como autor. En este caso, ya estoy logueado como revisor. Aquí tengo unas guidelines para el revisor en el que me dicen qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de hacer la revisión. Lo primero, el revisor, sino que lo hace el editor. El editor va a mirar el artículo. Si ese artículo pasa a revisores, el editor hace una visual. Simplemente se da cuenta si la temática tiene que ver con la revista y lo otro es el formato. Con el que el formato, la sangría, el doble espacio, la negrita, la cursiva, todo. Si tiene el formato de la revista. Lo primero que mira, por supuesto, es el formato. Si el formato no lo tiene, lo rechaza. Entonces, podéis tener una investigación muy buena, que puede ser para premio Nobel, pero no va a pasar a la revista, ¿vale? Porque lo primero es el formato. Y es una pena. Ustedes dirán, pero qué tontería. Pues es una pena porque el editor considera que los tienen que ser, no pueden perder tiempo luego en me tienes que cambiar esta figura, me tienes que cambiar esta tabla. No. Si te lo están pidiendo que la figura tiene que tener 300 o que tiene que tener un tamaño, mandarlo así, porque si no, azar de primera. Una vez que habéis pasado ese filtro, el del editor, entonces ya nos llega a los revisores. Y aquí tengo pendiente un artículo. Artículos que ya voy a entrar en los que ya he revisado. Pues aquí me aparece, no sé si lo ven bien. Pues cuando lo revisé, evaluación. Rechazado, aceptado, 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 rechazado, rechazado. Esta fue mi evaluación. Hubo otra evaluación de otro revisor. Si el editor considera hemos hecho el aceptado, pues perfecto, adelante. Las aceptaciones vienen después de una segunda revisión. Porque fijaros, tiene una R1. R1 significa que dije que revisaran algunas cosas, se revisaron y después ya lo acepté. Pero hay otros, ¿veis? Los que no tienen R1, rechacé, porque no consideré que estuvieran bien los... ¿Vale? Incluso, fijaros, aquí hay una revisión, no debería decirla, pero bueno, aquí hay una revisión
Y esta revisión al final fue rechazada. ¿Por qué? Pues porque le dices que haga la revisión y un poco pues te toman el pelo. No la hacen. Entonces, hay algunas personas que piensan, ah, bueno, esto ya va a ser que sí, que me lo cogen, que lo van a publicar. Entonces, no hacen mucha cuenta hacer las revisiones, vuelven a enviar el artículo sin tocar, enviado una pequeñita cosa, cuando vuelve el artículo, tú miras que no lo han revisado, esto sigue como está. Pues entonces ya directamente pues, es que no han querido colaborar. Segunda revisión, ¿vale? Yo si considero que mejorar algo o la revisión que han hecho no está del todo correcta, pues le digo, no, haz una revisión indicando tal cosa, ¿vale? Bueno, vamos a ir el que tengo que revisar. Enviar una recomendación y fijaros qué cosas tengo que revisar. Bueno, pues primero saber indicar cómo de representativa es la están presentando. O sea, cómo de si realmente aporta algo nuevo, si hay algún aporte nuevo. Es si el Astra una representación con el contenido del artículo. Porque hay veces que el Astra o el resumen dice cosas muy bonitas, pero luego el artículo no lo es. Y a continuación, los comentarios del autor. Aquí es donde yo tendría que poner, o el revisor tiene que poner, de forma extensa, pues hablar sobre el estado del arte, sobre los métodos, sobre diciendo pues lo que lleva bien o lo que lleva mal. Lo normal es indicar solamente las cosas o que debe mejorar. Esto no está suficientemente explicado. Esta parte mejor quitarla porque no aporta nada. Sería conveniente indicar algo porque no se menciona. ¿Vale? Una serie de elementos que son confidenciales. El editor. Confidencialidad es en el que se dice si está aceptado con menores cambios, hace mayores cambios, rechazado total, rechazado pero con... ¿vale? Hay aquí un... Y hay una evaluación genérica. Evaluación general, se evalúa de excelente a pobre, significancia del tema, la revisión de la literatura o el estado del arte, si es excelente o pobre, el diseño de la investigación, los datos o los resultados, el análisis de excelente a pobre, la discusión o las conclusiones de excelente a pobre. Y unos comentarios. Fijaros que realmente es mi percepción general, si la temática es importante, cómo de bien está hecha el estado del arte, tu trabajo, diseño de tu investigación, todos los participantes, los equipos, que has obtenido
que has obtenido son realmente representativos de la investigación? Es lo que, pues tú quieres una investigación y estás buscando unos datos. ¿Realmente esos datos se corresponden con lo que estás buscando? Discusión, el análisis, las conclusiones. De excelente a pobre. Bien, pues esto podría ser todo hasta aquí con la presentación de esto. Sí que os voy a dejar mi correo electrónico. Mi correo electrónico lo dejo aquí anotado. Es jmargu@ull.es. jmargu@ull.edu.es. De todas formas, se lo haré llegar por si tienen cualquier duda o cualquier cosa que quieran comentarme, pues aquí estaré. Y les haré llegar todas las presentaciones que hemos hecho al día de hoy y esta grabación pues que ha quedado grabada. Perfecto. Muchas gracias, Luisa, por seguir aquí hasta el final. Ha sido al final Pues, una hora y media. no, perfecto. Al contrario, gracias a ti por dedicarnos la hora y media. Muy bien, estupendo. Lo dicho, pasamos todo este material para que lo puedan tener sus compañeros. Listo, Hasta perfecto. luego.